Ok, entonces, como había dicho la doctora, mi nombre es Jonathan Aliaga y yo voy a explicar la siguiente parte del cursillo que se refiere a los métodos de detección y tratamiento de arsénico, plomo, cadmio y mercurio, ventajas, desventajas y su aplicación para Bolivia. Entonces, ¿qué problema hemos identificado en esta revisión? Es justamente la contaminación con metales pesados, que este siempre ha sido un grave problema para el país. Y en especial, esta se ve agravada en regiones con una gran actividad minera y suelos volcánicos. Estamos hablando de regiones como el Altiplano, pero también hay regiones, por ejemplo, como las amazónicas del norte de La Paz o del Beni, que están afectadas por actividades auríferas y esto desemboca en una contaminación con mercurio, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la detección y tratamiento de estos metales pesados? Es que estos son tóxicos. Por tal motivo, es muy importante detectarlos a tiempo y cuantificarlos en los cuerpos de agua dirigidos al consumo humano. Y de ser necesarios, aplicar un tratamiento adecuado para reducir los niveles de estos metales. Entonces, hay una tabla acá a la derecha donde se puede ver cuáles son las implicaciones en la salud que pueden generarse tras la exposición de metales pesados. Esto viene desde manifestaciones cutáneas, en el caso del arsénico, dolor de cabeza, daños hepáticos, daño renal, hasta cáncer. Entonces, por ello es bastante importante detectarlos y tratarlos a tiempo. Y todo ello, todas estas tecnologías de detección y tratamiento, ¿para qué estamos trabajando con esto? Es para asegurar, valga la redundancia, agua segura para el medio ambiente y el consumo humano. Siguiente, por favor. Entonces, en resultados que hemos obtenido de nuestra revisión bibliográfica de los métodos primero de detección y cuantificación en muestras acuosas. Primero tenemos a los métodos ópticos. Estos métodos ópticos se basan más que todo en colorantes, indicadores y ionóforos. Este tipo de metodologías permiten la utilización de equipos más económicos y una interpretación más sencilla. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de que tienes tu reactivo, le colocas unas gotitas a tu muestra de metal pesado y esta tendría que cambiar de color y esto fácilmente tú lo puedes analizar en un equipo como un espectrofotómetro. Pero al mismo tiempo hay una desventaja que estos no son muy selectivos y pueden haber muchos interferentes. Entonces, en la cuadro de abajo vemos en la revisión bibliográfica que las sensibilidades van desde 0,9 partes por billón en el caso del arsénico hasta 3.000 partes por billón en el caso, perdón, en el caso del mercurio, y hasta 3.000 partes por billón en el caso del arsénico, que ya es bastante alto y no es muy adecuado para la detección de arsénico en el agua de consumo. Luego tenemos a los métodos espectroscópicos, que tal vez son los más utilizados en el país y además también son los de referencia, justamente porque son bastante robustos. Acá tenemos los métodos de absorción atómica, MS plasma acoplados, fluorescencia de rayos X, entre otros. Estos son versátiles, permiten la determinación de varios metales al mismo tiempo y como decía, su sensibilidad es bastante baja. Pero estas técnicas son muy costosas y son de difícil operación. El personal requiere de una formación especial para manejar e interpretar los resultados y esto hace que no sea tan accesible para todos los investigadores. Pero, como decía, la principal fortaleza está en su confiabilidad y en su sensibilidad. Tenemos, igual en el coro de abajo, sensibilidades para el plomo, por ejemplo, de 2 partes por billón, para el mercurio de 0,2 partes por billón y arsénico de 1 parte por billón. Esos son datos proporcionados por el Laboratorio de Calidad Ambiental de la UNSA. Siguiente. Luego tenemos los métodos electroquímicos, que pueden ser mediante potenciometría, amperometría o voltametría. Estos son económicos, fáciles de utilizar y confiables. Pero, aquí hay un gran pero, requieren de muchas modificaciones para que funcionen correctamente. ¿A qué me refiero con esto? Es que estos métodos están más que todo basados en la utilización de electrodos y estos electrodos necesitan ser modificados químicamente para que sean sensibles a un solo metal pesado. Entonces, esto hace que sea un poco problemático tal vez de trabajar con este tipo de tecnologías. Pero como igual se ven las sensibilidades en la parte de abajo, son bastante destacables. Tenemos sensibilidades de hasta 0,1 partes por billón en el caso del cadmio, que es bastante, wow, impresionante. La siguiente, por favor. Luego aquí entramos en la que serían las implicaciones de la biotecnología. Los biosensores de DNA. Podríamos considerar que los biosensores de DNA son como una extensión
de los electroquímicos, porque la gran mayoría de los biosensores de DNA trabajan aún con un fundamento electroquímico. Pero estamos hablando acá de que el detector es una molécula de DNA, entonces es como que un híbrido entre ambos. Estos tienen bajos límites de detección, son versátiles y reportan rápido los resultados. Pero al igual que los métodos electroquímicos, como es una tecnología que todavía está en desarrollo, se necesitan de varias modificaciones para que funcione correctamente. Pero la parte, digamos, más destacable o curiosa de esta tecnología es su sensibilidad. Aquí ya hablamos de sensibilidades en el orden de los nanomoles, 0,1 nanomoles de plomo, 1 nanomol en el cadmio, hasta 1,2 nanomoles de mercurio, por ejemplo. Entonces, con la aplicación de la biotecnología en este caso, estamos como que empujando un poco más allá a el alcance, por así decirlo, de esta tecnología. Siguiente, por favor. Luego tenemos a los biosensores enzimáticos, que también pueden ser amperométricos o conductométricos. Estos tienen las mismas características que los biosensores de DNA, tanto con sus ventajas y desventajas. Y de la misma manera, las sensibilidades son bastante bajas. Tenemos de 0,1 nanomoles para plomo, 1 nanomol para cadmio, etc. Y una parte tal vez curiosa es que en la revisión bibliográfica no hemos encontrado tecnologías de biosensores enzimáticos para la detección de arsénico. Luego tenemos los biosensores bacterianos, y esos son los que tal vez yo considero más interesantes y más cool, más emocionantes. Son los que, con los que tú te puedes poner más, creativo. Pueden ser de tipo colorimétrico, por fluorescencia o electroquímica. Son rápidos, son portátiles, porque son bacterias, son pequeñitas, de fácil interpretación y manejo, y reportan biodisponibilidad. Esto es porque son bacterias vivas, entonces se reportan todo lo que la bacteria viva puede detectar. Pero esto al mismo tiempo puede ser una desventaja. ¿Por qué? La corta vida útil, porque está limitada a la vida de la bacteria, y las condiciones del experimento pueden afectar el rendimiento de estas. Y de la misma manera que los otros biosensores, la sensibilidad es también muy destacable. Tenemos sensibilidades de 3 nanomoles como para plomo y cadmio, 1 nanomol para mercurio, hasta 5 nanomoles para arsénico. Y también, aprovechando el espacio publicitario de este congreso, también mencionar que AIGEN Bolivia tiene como objetivo el diseñar un biosensor bacteriano para la competencia. Y es algo muy emocionante. La siguiente. Entonces, otro punto también que me gustaría destacar son las ventajas económicas que pueden representar los biosensores o la biotecnología en la detección. En 2005 se estimaba que por test había un costo de 16 a 20 dólares más $20,000 en equipamiento. Esto son datos, como decía, de 2005, hace 15 años. Entonces hay que considerar que estos costos es muy probable que se hayan reducido bastante. Entonces esperamos que se hayan reducido como que hasta 10 veces, y esto representaría una gran ventaja económica sobre los otros métodos más convencionales. Siguiente, por favor. Luego tenemos los métodos de tratamiento y bioremediación de los metales pesados. En este caso, hemos revisado más la bibliografía, los métodos que se han utilizado en Bolivia. Entonces, solo voy a mencionar los que hemos encontrado en la literatura científica boliviana. Primero tenemos la microfiltración, que es un método meramente físico. En ese trabajo de remoción de arsénico de aguas subterráneas han utilizado microfiltros de propileno, los han instalado en un colegio y han obtenido una remoción de hasta el 75% de arsénico. Luego tenemos los colectores solares. Estos han sido instalados en Cochabamba, son bastante baratos porque pueden ser construidos con materiales reciclables, y de la misma manera han obtenido una remoción cercana al 75% de arsénico. Luego tenemos a la floculación, que es un tipo de tratamiento más químico. En este caso ha sido utilizado en un trabajo para el tratamiento de aguas ácidas, en aguas ácidas de mina en Oruro. Entonces, la floculación consta de la agregación de cal, que es hidróxido de calcio, a las aguas ácidas de mina para que todos los metales pesados puedan como que precipitar. En este caso han reportado remociones de plomo cercanas al 98%. Luego tenemos a la bioprecipitación, que al igual que la anterior diapositiva, tenemos las implicaciones de la biotecnología acá, ¿no? Aquí hablamos sobre la precipitación de plomo mediante el sulfuro de hidrógeno biogénico. Hablamos de las famosas bacterias sulfatos reductoras.
Estas han sido, cultivadas en un bioreactor con una fuente económica de nutrientes, papaya, manzana, que es bastante ingenioso, y han reportado una remoción de hasta el 92% de plomo. Luego tenemos a la fitorremediación. En este trabajo, que es la variabilidad del factor de bioacumulación del arsénico en el lago Titicaca, se menciona que la totora es una macrófita muy eficiente ante la contaminación con metales pesados. Esta puede bioacumular especies tanto de metilmercurio, que es una especie muy tóxica de este metal, y arsénico. También en otro trabajo se ha reportado que otras plantas como el llantén o pasto de agua también tienen un gran potencial fitorremediador. Entonces, estas 5 tecnologías son las que principalmente hemos encontrado en la literatura científica boliviana. Podríamos considerar que la aplicación de la biotecnología está todavía en pañales en el país, pero también me gustaría agregar esta última tecnología que es a la que llaman bioremediación 3.0, la ingeniería de bacterias y plantas bioremediadoras. Entonces aquí tomamos todas las capacidades naturales de las plantas y bacterias y las potenciamos con la ingeniería genética, con la biología sintética. Por ejemplo, tenemos cepas de E. coli y Pseudomonas fluorescens que han podido remover varios metales pesados al mismo tiempo, en este caso cadmio, cadmio, mercurio y plomo con gran éxito. También tenemos el caso de esta planta de B. juncea transgénica, que han demostrado tener una mayor capacidad de bioacumulación que sus contrapartes naturales. En este caso, una bioacumulación de cadmio, cobre, plomo, cromo y zinc. Entonces, para terminar, en el caso de conclusiones y perspectivas, recomendaciones, decimos que la biotecnología ha representado un gran salto de innovación en cuanto a los métodos de detección y tratamiento de metales pesados, mejorando o complementando tecnologías ya establecidas y generando nuevas tecnologías con características útiles. Estamos hablando de los biosensores, por ejemplo. Luego tenemos como perspectivas el de potenciar en Bolivia la investigación de tecnologías innovadoras de detección y tratamiento basadas en un enfoque biotecnológico. Y por último, tenemos en recomendaciones el establecer la aplicación de métodos de detección y tratamiento, igual, con un enfoque biotecnológico, porque la literatura científica sugiere que esto puede significar grandes beneficios tanto económicos como ambientales en un mediano a largo plazo. Eso sería todo. Gracias por su atención. Eso es el equipo de trabajo con el que hemos hecho esta revisión de la bibliografía. Y muchas gracias. Tengo sus preguntas. Gracias a ti, Jonathan, por habernos dado un punto de vista de qué se hizo hasta ahora para bioremediar metales pesados en Bolivia. Eso está muy, muy bueno. Y también la parte en que el potencial de la ingeniería de bacterias, que es lo que queremos probar en AIGE en Bolivia. Y espero que yo igual tengo ganas de ir al laboratorio ahí para hacer los experimentos de una vez. Pero aquí tenemos una pregunta que dice, por las preguntas de Zoom, dice, en nuestro contexto, ¿en qué nos benefician los biosensores? ¿Son estos un reemplazo a los métodos analíticos? Ok. Entonces, no necesariamente es un reemplazo, más que como decían en la conclusión, es un complemento, porque los métodos espectrométricos, que son los convencionales, no van a ser reemplazados porque son los de referencia. Pero en el caso de los biosensores tienen las ventajas de que pueden ser portátiles, puedes llevarlos al campo y tener resultados rápidos y confiables. Entonces, no significa un reemplazo, más es una complementación.